7. Confeccionar los recuerdos. Es momento de empezar a practicar la confección consciente y controlada de recuerdos, que llevará a los estudios a otro nivel. No importa qué es lo que haya que aprender. Este capítulo explora las competencias esenciales que están implicadas en adquirir todo tipo de información y modificarla en la imaginación de modo que encaje con la memoria. Temas clave. Modificar la información que hay que estudiar para hacer que se pueda memorizar fácilmente. Beneficios de usar técnicas de estudio que impliquen la totalidad del cerebro. El poder de activación de la memoria que tienen las escenas e historias. Trucos para aumentar el propio vocabulario. Cómo asimilar y recordar lenguas extranjeras. Términos clave. Aprendizaje activo. Pensamiento propio del cerebro izquierdo y derecho. Escenas de memoria. Definiciones. Imágenes puente. Transforma tu aprendizaje. Cuando sabes cómo utilizar tu memoria, puedes transformar cualquier cosa en algo para ser recordado. No importa cuánta información haya que aprender, o lo abstracta, compleja, confusa o aburrida que parezca a primera vista, porque podrás modificarla y convertirla en algo que encaje con tu cerebro y active tu memoria. Son muchos los alumnos que desperdician gran cantidad de tiempo tratando de aprender ciertos contenidos en un formato de lo más austero, cuando existe un planteamiento mucho más sencillo, que se disfruta más y es infinitamente más eficaz. Requiere esfuerzo, pero el trabajo que se invierte vale la pena. La experiencia global de estudiar mejora, al tiempo que te haces cargo del proceso de memoria. Se trata de un aprendizaje activo en su máxima expresión. De nuevo, ambos cerebros. Este tipo de aprendizaje centrado y estratégico saca el máximo partido del pensamiento propio del hemisferio izquierdo, pero lo combina con la imaginería del hemisferio derecho, sus emociones y su creatividad, para establecer un planteamiento global que sea potente. Tus materiales originales pueden ser lógicos y factuales, extremadamente serios y muy reales, y es importante que puedas devolverlos a ese estado al final del proceso, cuando escribas o hables sobre ellos para aprobar un examen. Pero mientras estás recogiéndolo, explorándolo y almacenándolo en tu memoria, esa misma información debe convertirse en imaginativa, extraña, colorida, divertida, sorprendente, emotiva, y en todo lo que haga que te estimule y que la recuerdes de forma brillante. Confía en tu memoria. Algunas personas se preocupan de que crear nuevas versiones del material de estudio haga que sea más difícil de recordar. ¿Este proceso no resulta en una mayor cantidad de material que hay que aprender? ¿No sería más fácil aprenderse la información tal cual? La respuesta es que las imágenes, escenas e historias que inventas son la información original, solo que bajo una forma más memorable. Es el proceso de memoria en acción, y funciona porque interviene en la manera en que trabaja nuestro cerebro. No tiene como resultado una mayor cantidad de información, sino que simplemente la hace memorable. Incrementa el poder de tu vocabulario. Sea lo que sea que estés estudiando, es útil ser capaz de aprender palabras inusuales. En algunos campos, la terminología técnica es vital y debes conocerla totalmente para comprender las preguntas y hacer lo que haga falta para sacar más nota con tus respuestas. Pero, en general,
Puedes mejorar la calidad de tu trabajo e impresionar a cualquiera que lo ponga a prueba, introduciendo las palabras apropiadas y frases de tu repertorio en cualquier campo. Las competencias de memoria pueden ayudarte a ampliar tu vocabulario y a acceder a él con precisión y confianza. Cada vez que te cruces con palabras que puedan serte útiles para más adelante, tómate un momento para alojarlas en tu memoria. Experimenta con el aspecto y el sonido de cada palabra y analiza todas las asociaciones que te sugiere hasta que emerjan las imágenes significativas. Estas deben vincularse con la definición real de un modo que te permita recordarlas. Tiempo para aprender. Mientras experimentas con este estilo de aprendizaje, piensa en cuánto tiempo inviertes en crear tus escenas memotécnicas. Puede que te parezca que tomar nota de las explicaciones de las escenas requiere mucho tiempo, pero en la práctica debería ser algo rápido. Podrás utilizar a menudo tus asociaciones inmediatas para palabras e ideas y fortalecer así tus recuerdos, repitiéndotelas mentalmente, añadiendo detalles, elaborando claves más inteligentes. Cuando confíes realmente en tus competencias de aprendizaje, serás capaz de transformar un simple segmento de información en un conjunto de imágenes memorables e impactantes escenas en cuestión de segundos. Interrógalo todo. Un espíritu inquisitivo puede tener un impacto positivo en tu memoria. Te mantiene en búsqueda de todas las posibilidades de aprendizaje y te empuja a encontrar maneras nuevas de implicarte con la información. Las preguntas específicas que te planteas pueden conducirte a una conexión más cercana con el tema. Las preguntas son una manera simple pero potente de fortalecer las escenas memotécnicas y las historias que creas. Aún así, debes exagerar todos los detalles, haciendo de ellas algo inusual y memorable, de modo que tenga sentido preguntarte a ti mismo, ¿por qué algo es tan grande? ¿Qué es lo que hace que actúe de manera tan extraña? ¿Cómo se vería desde otro ángulo? Las conexiones de una escena o los vínculos internos presentes en una larga historia serán infinitamente más fuertes si antes te has preguntado ¿qué debe haber pasado? ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Por qué están estos elementos aquí? ¿Qué producirá esto? Aprendiendo otras lenguas. Las escenas memotécnicas son perfectas para historiar los significados de palabras en otras lenguas. Invéntate una imagen que sirva de puente basada en cómo suena y qué aspecto tiene la palabra extranjera en cuestión. Y entonces piensa en un modo memorable de vincularla con su definición real. Haz que la escena cobre vida en tu imaginación. Haz hincapié en los detalles importantes. Activa tus sentidos. Focalízate en cualquier emoción que pueda desencadenar que la recuerdes. Plantéate preguntas sobre cada cosa que ves. En alemán, viene significa pera. Suena casi como viernes, de modo que puedes usar la imagen puente de un peral que solo da frutos los viernes. ¿Qué olor tienen esas extrañas peras? ¿Es dulce y fresco? Y entonces que tu cámara mental enfoque cómo brota la sabrosa pera cada viernes. Exagera el tamaño del fruto, del árbol, la dulzura de su sabor. Preocúpate porque de comer tantas peras tu estómago se ha empezado a hinchar. Piensa en todas las claves memotécnicas que puedas añadir. Quizás, incluso, puedas imaginar que han dado un nombre a una nueva variedad de fruta, que se llama pera viernes, y puedas imaginar la pegantina que lleva.
Mira hacia ambos lados. Acostúmbrate a interrogar tus vínculos lingüísticos en ambas direcciones. Para sacar el máximo partido de ellos en tus estudios, tendrás que conocer la definición de la palabra extranjera y viceversa. Las preguntas te ayudarán a contemplar la escena en ambas direcciones. ¿Qué frutos hay en el árbol cada viernes? ¿Qué día de la semana brotan las peras? En francés, la palabra lobo es loup. Recuerda los pasos clave. Concentrarse, escoger una estrategia, hallar una imagen, conectarla con el significado y hacer todo lo que se te ocurra para enriquecer el recuerdo. Ponte en marcha, implicándote con tus sentidos y reaccionando ante ello con emociones fuertes. Quizás haya un malvado lobo ante ti, moviéndose a tu alrededor amenazadoramente, mientras estás con tu amiga Lupe. Tal vez ese lobo vaya a comerse a Arsenio Lupin. ¿Cómo puedes hacer hincapié en que el animal de tu escena mental es un lobo? Puedes aullar como un lobo para asustarle, o dibujarlo vestido de la abuela de Caperucita Roja. Anima la escena en el ojo de tu mente y represéntate a ti mismo en la trama. Utiliza tu cerebro derecho para crear vívidas imágenes que sean extrañas, divertidas y ricamente imaginativas. Pero utiliza también la lógica del cerebro izquierdo para insertar detalles y hacer hincapié exactamente en qué significa ese recuerdo. Comprueba cómo funciona en ambas direcciones. El lobo desencadena imágenes de Arsenio Lupin y de tu amiga Lupe siendo amenazada por un animal como ese. La palabra en inglés para ojo es eye. Una vez la hayas contemplado en tu listado de palabras y la hayas repetido unas cuantas veces, trata de utilizarla siempre que puedas, aunque es probable que no hayas hecho nada en particular para fijarla en tu memoria. Ahora ya sabes exactamente qué hacer. En castellano suena como ay. Puedes inventarte una historia de un árbol, de un haya, propia de una novela fantástica, cuyo tronco esté lleno de ojos. Cierra los ojos, imagínate frente al árbol y experimenta la sensación inquietante de que te esté observando. Claves visuales. Las imágenes que inventas deben combinarse entre sí en tu memoria, pero no deben hacerse eco de cada uno de los detalles de la información original. Son claves, recordatorios para ayudarte a volver sobre tus pasos y descubrir los caminos que conducen a las conexiones correctas. A veces, basta con la sílaba de una palabra para sugerir una imagen que te recuerde al conjunto. En otros casos, tan solo la primera letra será suficiente para desencadenar toda la palabra, de modo que toda imagen que empiece con ese vocablo producirá ese efecto. Estás haciéndote con el control de tu aprendizaje. Te toca a ti decidir cuán detalladas deben ser tus imágenes memotécnicas. Observa lo confiado que te sientes ahora a la hora de hacer que la información pueda memorizarse. Utiliza las definiciones de lenguas extranjeras que hay debajo para practicar este nuevo acercamiento al estudio. No solo confías en el funcionamiento de tu memoria, sino que estás haciendo que funcione, dedicándole el tiempo necesario a aprender de una vez por todas cada nueva idea. Alemán. Das Hemd, camiseta. Der Kiefer, mandíbula. Das Becken, cuenco. Francés. Carte, mapa. Merci, gracias. Blanc,
blanco. Inglés, oven, horno. Mouse, ratón. Wallet, cartera. Parejas perfectas. El mero hecho de ser capaz de conectar dos ideas puede ser determinante para muchas áreas de estudio. No solo se trata de las palabras y de sus significados. Observa atentamente y te encontrarás con cantidad de oportunidades para utilizar esta habilidad de memoria clave. Por ejemplo, a continuación encontrarás 5 inventores y sus respectivas invenciones. Puede que debas reconocerlos para un examen o presentación en grupo, o decidas recordarlos para que te sean de ayuda para estructurar tu investigación, o simplemente para referirte a ellos a lo largo del curso. Podría tratarse también de una serie de autores y sus obras más significativas, de tus profesores y de los temas en los que están especializados, de tus amigos y los nombres de su residencia de estudiantes, o la dirección de su piso compartido. Christopher Cockerell, entre paréntesis, Reino Unido, aerodeslizador. Edwin Byrd Budding, entre paréntesis, Reino Unido, cortacésped. Mary Anderson, entre paréntesis, Estados Unidos, limpiaparabrisas. Gerhard Fischer, Alemania, detector de metales portátil. Anastas Dragomir, entre paréntesis, Rumania, asiento eyector. ¿Por qué no empezar vinculando el apellido de cada inventor con su famosa invención? Tendrás que utilizar tu imaginación en cada paso para convertir el nombre en una imagen. Algo que suene parecido, que se asemeje o que te lo recuerde. Entonces vincula dicha imagen con la invención apropiada, creando una de tus memorables escenas para que quede fijada en tu mente. Para ayudarte a empezar, quizás un perro Cocker, entre paréntesis, Cockerell, esté pilotando un aerodeslizador. Imagina que contemplas un video doméstico de una fiesta en el jardín en la que se sirve un pudín, entre paréntesis, pudding, hasta que queda hecho trizas por un cortacésped. Entonces te das cuenta de que el limpiaparabrisas es de la marca Under & Son, entre paréntesis, Anderson. Después, puedes añadir el nombre de pila de los inventores a la mezcla. El Cocker lleva una medalla de San Christopher, entre paréntesis, Christopher. Y si el cortacésped cortó también la camiseta de Ed, la que tenía un oso, entre paréntesis, bear, oso en inglés, dibujado Edwin Bear. Trata de imaginarte que los limpiaparabrisas pertenecen a tu tía Mary, entre paréntesis, Mary. Utiliza estas historias u otras mejores que pienses por ti mismo para aprender sobre los primeros 3 inventores, y entonces observa cómo aumenta la confianza en tu capacidad de lidiar a tu antojo con los otros 2 nombres. Nuevas dimensiones. Piensa en lo que este planteamiento rico y multidimensional de la memoria puede significar para tus estudios. La información se representa cuidadosamente mediante imágenes que se seleccionan y se van moldeando para formar escenas que transmiten interesantes historias. Atrae tu atención, excitan tus sentidos, hacen vibrar tus emociones y te dan acceso fácil a todos los detalles importantes. El material original se fija en tu mente de una forma nueva y fácil de recordar, de modo que, ¿qué partes de tu asignatura encajarán con este tratamiento? Son términos técnicos, definiciones, palabras y frases de otras lenguas
que puedes empezar a recordar con mayor seguridad. Tendrás que invertir un poco de tiempo y de esfuerzo en la elaboración de estos recuerdos. Pero si esto fuera la garantía para disponer de los datos clave, para tenerlos al alcance de la mano. Trucos prácticos para confeccionar recuerdos. Trata de incorporar tantos sentidos y emociones como puedas en tus escenas memotécnicas. Utiliza sabores, olores, sonidos y texturas para fortalecer las imágenes visuales en tu mente y exagerar las emociones que podrías estar sintiendo si lo que está sucediendo fuera real. Mientras confeccionas tu escena, ¿hacia dónde miras con los ojos de tu mente? Piensa exactamente dónde aparece el recuerdo en tu imaginación y utiliza ese dato de geografía mental como otra clave para ayudarte a retener la información cuando la necesites. Focalízate en los detalles importantes del recuerdo que has elaborado. Acércate al mismo con el zoom de tu cámara mental. Puede que dispongas de una sólida escena en tu mente y un buen sentido global del contenido de la misma. Pero, ¿cuáles son los detalles que te revelarán exactamente lo que debes saber? Adelante. Practica conectando palabras con sus respectivos significados. Desarrolla potentes escenas memotécnicas. Recoge palabras inusuales, vocabulario útil para un determinado tema, campo o términos que no tenías muy claros en el pasado. Márcate un objetivo, digamos por ejemplo 3 recuerdos al día. Empieza a utilizar técnicas activas de memoria para almacenar palabras de lenguas extranjeras. Convierte cada palabra en una imagen que se base en el aspecto que tiene o en cómo suena y entonces vincúlala con su significado real. Siempre que tus estudios impliquen 2 ideas conectadas entre sí, un nombre y un descubrimiento, un país y un producto, un órgano y una enfermedad, adopta la decisión consciente de vincularlas entre sí en tu mente. Completa los pasos clave, conviértelas en imágenes representativas y entonces activa tu imaginación para crear una escena que sea estimulante, espectacular e inolvidable. 8. Convertir la información en historias. Las historias son potentes herramientas para activar recuerdos. Las mejores historias inspiran esa importantísima imaginería que la memoria adora. Son estimulantes, imaginativas e inusuales, pero también están cuidadosamente organizadas y estructuradas, de modo que aúnan ambos lados del cerebro. Este capítulo explica el modo de convertir cualquier tipo de información en una historia y cómo puede aprenderse de una manera fácil, gozosa y extremadamente eficaz, sea cual sea el enfoque de los estudios personales. Temas clave: la larga tradición de aprendizaje a través de historias. Una guía paso a paso de la narración de historias que ayudan a recordar. Cómo dar vida a simples listados. Fortalecer la secuencia de una historia memotécnica. Trucos para hacer que cualquier información pueda recordar. Términos clave: historias memotécnicas, tradición oral, imágenes que sirven de pista, surrealismo, transiciones. Narración de historias. Durante miles de años en todo el mundo se han utilizado las historias para mejorar la memoria. Las historias son maravillosos ejemplos de un tipo de pensamiento que implica la totalidad del cerebro, combinando la estructura lógica del cerebro izquierdo con una imaginería muy propia del cerebro derecho,
con su imaginación e interés. La tradición de la narración de historias ha sido para los estudiantes de mucha utilidad ya desde la antigüedad. Y la buena noticia es que puede actualizarse y hacer que funcione para abarcar tus necesidades de estudio actuales, tan específicas. Las buenas historias son fáciles de recordar, de modo que tiene sentido empezar a contar historias sobre las cosas que quieres saber. Se trata de aprender a extraer imágenes de todo aquello que estés estudiando. Entonces estructurar esas imágenes en escenas individuales para ayudarte a memorizar unas pocas ideas claves, o desarrollarlas en forma de historias más largas que contengan vastas cantidades de información. La tradición oral. Antes de que el lenguaje alcanzara una forma estricta, se utilizaban las historias orales para mantener con vida el conocimiento. Se transmitía información importante a través de la palabra hablada, y la narración oral permitió que la historia, la geografía, el derecho, los mitos y otras cosas pasaran de generación a generación. Para que funcionasen, las historias debían ser fáciles de recordar, de modo que se contaban de determinada manera. Quien las narraba utilizaba técnicas probadas para fijar los detalles en las mentes de su audiencia. Una buena narración oral era en gran medida una buena confección de recuerdos. Uso de imágenes potentes, conexiones con los sentidos, activadores emocionales, comicidad, excitación, cualquier elemento que pueda hacer que el tema sea memorable, todo ordenado gracias a las sólidas estructuras de las historias mismas. Cuando hayas aprendido algo de la estructura de las historias más memorables y empieces tú mismo a contarlas, estarás más cerca de lograr la capacidad de poder recordar prácticamente cualquier contenido. Historias para el recuerdo. Para inventar una historia memotécnica que sea exitosa, debes usar las 4 competencias clave analizadas en el capítulo 5. Concentración, visualización, organización e imaginación. Concéntrate en la tarea, tomando la decisión consciente de controlar el proceso de memoria. Visualiza las ideas que debes saber, convirtiéndolas en memorables imágenes con los ojos de tu mente. Incluso a los conceptos abstractos se les pueden atribuir imágenes representativas clave. Organiza las imágenes de modo que adopte aquella forma que sea más fácil de recordar. Los ajustes que sean de mayor ayuda para convertirla en una historia. Imagina la historia más estimulante que puedas, haciendo que las imágenes cobren vida en tu mente. Incorpora sentidos y sentimientos, plantea preguntas en cada etapa. Exagéralo todo y crea una historia que sea colorida, divertida, extraña y excitante, pero también organizada y controlada. Y entonces podrás asir toda la información original de una forma profundamente memorable. Listados de cosas que hacer. Prueba a convertir la siguiente información en una historia que se puede memorizar con facilidad. Te propongo una lista de todas las cosas que te han dicho que debes llevar contigo al empezar la universidad. Puedes simplemente anotarlas, pero memorizarlas te ayudará a pensar en ellas, a hallar maneras eficaces de proceder teniendo en cuenta estas cosas y asegurarte de que la información está fácilmente a tu alcance mientras paseas por las papelerías y compruebas el contenido de tu mochila. También se trata de un buen entrenamiento cerebral porque puedes emplear esta técnica de aprendizaje en todas tus asignaturas. Gracias a la práctica, descubrirás que puedes recordar cualquier cosa convirtiéndola en una historia. Calculadora.
certificados de superación de exámenes, corcho, diario, carpetas, diccionario, cupones de viaje, lámpara de escritorio, datos de tu cuenta bancaria, fotos tamaño carnet, útiles de escritura. Ponte creativo. Mientras empiezas a pensar en cuáles pueden ser las imágenes que mejor representen estas cosas, puedes dejar atrás la realidad de inmediato. No tiene por qué tratarse de tu calculadora, o ni siquiera de una calculadora real. Puede ser la calculadora más cara del mundo, de oro y plata, fabricada a mano para un rey, o quizás la calculadora más grande del mundo, que solo cabría en el bolsillo de un gigante. La lámpara de escritorio puede ser tan potente como la luz de un faro. Haz que la información sea fácil de recordar desde el principio y adopta el estado de ánimo más adecuado para el pensamiento creativo y el aprendizaje. Cuando tengas algunas potentes imágenes en mente, puedes organizarlas de la forma que te sea de más ayuda. Busca ideas que puedan ser fáciles de vincular. ¿Hay todavía ciertos patrones en las imágenes? ¿Dónde se halla el mejor punto de partida? ¿Hay algo de la lista que pueda servirte como memorable final? Algunas listas hay que aprendérselas en determinado orden, pero esta no, de modo que puedes ordenar estas imágenes como quieras, para que encajen con tus creativas ideas. El corcho puede ser una buena historia por la que empezar. Y no solo un corcho normal, sino uno que tenga el tamaño de una valla publicitaria, lista para ayudarte a recordar todas las demás cosas que debes traer. Lo que suceda depende de ti. Tu historia será una mezcla de descripciones, acciones, acontecimientos. Toda secuencia de ideas que puedas narrar en tu cabeza y visualizar con tu imaginación. Puedes colgar algo en el enorme corcho enseguida. Un viejo diccionario, por ejemplo, que conforme una estantería lo suficientemente fuerte como para sostener la lámpara de escritorio. Puede que te percates de que la resplandeciente luz de la lámpara refleja la belleza de la brillante calculadora dorada. ¿Y si cada tecla de la calculadora, en lugar de números, fuera una foto de carnet tuya? Puedes arrancar una y pegarla en un cupón de viaje, y entonces observar cómo el cupón realmente empieza a viajar, dando vueltas por la habitación mientras emite sonidos propios de un tren o de un autobús. Estas son las primeras 6 imágenes ligadas a los elementos y vinculadas en forma de una historia imaginativa. Del corcho gigante cuelga un diccionario, que sostiene una lámpara de escritorio, que ilumina una calculadora, que está cubierta de fotos de carnet. Pones una foto en tu cupón de viaje y entonces empieza a viajar por sí mismo. Observa si ahora puedes pensar en una imagen para cada uno de los elementos que faltan y utilizarlas para proseguir con la historia. Pregúntate, ¿qué pasará después? ¿Qué podría provocar esto? ¿Cómo reaccionaría si viera cómo esos les hacen esto a aquellos? Cuando hayas terminado, vuelve a la historia gracias a tu memoria y observa qué elementos se sostienen bien y cuáles deben fortalecerse. ¿Puedes enumerar de memoria ahora 10 ítems de tu listado? Además de aprender listas de objetos, puedes también incorporar con facilidad personas en una historia. Saberse una serie de nombres puede ayudarte a escribir un examen de reyes y reinas, de historia del derecho o sobre una serie de famosos diseñadores. Brindarte títulos útiles para una presentación sobre figuras clave del mundo de la política, o simplemente hacer que te sientas más seguro socialmente a la hora de conocer al resto de alumnos de tu curso.
La siguiente lista con los primeros 10 presidentes tras la Segunda Guerra Mundial supone un buen reto porque, en este caso, el orden sí es importante. Además de saberse todos los presidentes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, será extremadamente útil recordarlos en el orden correcto, dado que representan una serie de aspectos importantes de la historia cultural norteamericana. Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton. Siempre puedes conformar tus imágenes a partir de una combinación de asociaciones reales y claves completamente inventadas. En este caso, puedes tener una imagen muy clara de Ronald Reagan en tu mente, pero tener dificultades con el presidente Eisenhower. Es probable que sepas más de Kennedy que de Truman, pero incluso un nombre que no hayas escuchado nunca antes puede sugerirte una imagen muy firme que lo represente y conformar la base de una exitosa historia. Basándote tan solo en cómo suenan estos nombres y el aspecto que tienen, tus imágenes pueden ser: Truman, un hombre que es un poco truán, en referencia a la corrupción que salpicó a su gabinete de gobierno. Eisenhower, es enjuto, parco, suena parecido y hace referencia a su estatuto de militar y a su estilo de gobierno. Kennedy, Ken, novio de plástico de Barbie. Johnson, la estrella de baloncesto, Magic Johnson. Nixon, una cámara fotográfica, Nikon. Ford, un antiguo coche de la marca Ford. Carter, alguien que deja su cartera en la mesa. Reagan, parecido a reggae, en referencia a su faceta de artista y bailarín. Bush, un autobús militar yendo hacia Irak. Clinton, Clint Eastwood. Hay gran cantidad de fantásticas ideas que pueden conformar una historia memorable. El truán puede ser un hombre enjuto que sujeta a un Ken mientras juega al baloncesto. Utiliza esto como inicio de una historia memotécnica o inventa la tuya propia y observa cómo llegas a aprenderte de memoria los 10 presidentes. Haz que sea divertido, violento, tan caótico y surrealista como puedas. Enriquécela con sentidos, la aspereza del enjuto truán, el desagradable humo que desprende el Ford. Piensa en cómo deben sentirse los personajes implicados en cada momento de la historia. Trata de incorporarte a la trama siempre que puedas. Entonces comprueba que tu historia funcione, que te dé acceso a los 10 nombres de forma perfecta y en el orden histórico preciso. Utiliza estas ideas si quieres, o inventa tus propias imágenes y transiciones, pero observa que eres capaz de crear una historia. Observa cómo te sientes utilizando ambos lados de tu cerebro al mismo tiempo. El pensamiento imaginativo del cerebro derecho, que crea coloridas y raras imágenes y acontecimientos maravillosos, combinado con la lógica propia del cerebro izquierdo, amiga de las secuencias y del orden. Cuando estés listo, trata de recordar todo lo anterior en orden, empleando esta potente técnica de estudio que ha sido utilizada durante siglos para un aprendizaje exitoso. ¿Tienes una actitud positiva? ¿Cuál es tu reacción ante este reto de memoria que proponemos? Te enfrentas a un segmento de información, 10 países en un orden específico. ¿Te sientes capaz de aprendértelo? ¿Requerirá tiempo? ¿Será difícil? ¿Aburrido?
¿O es una tarea que de hecho te atrae en este momento? Una prueba de entrenamiento cerebral para tu nuevo y positivo planteamiento de aprendizaje. Tu actitud tiene un importante impacto en el éxito de tu estudio. Entre paréntesis, véase capítulo 4. De modo que reflexiona en torno a cómo te sientes mientras avanzas en este desafío. Saca el máximo partido de cada idea que active tu confianza o emoción que te venga al paso. Y deja que todas las actividades que haces te sirvan de demostración de lo lejos que has llegado a la hora de dinamizar tu memoria. No intentes leer y releer la lista, esperando poder aprendértela así. Sabes exactamente qué hacer para memorizarla. Historias sobre cualquier cosa. Puedes inventarte historias memotécnicas para aprender una amplia variedad de listados y series de cosas. En matemáticas, quizás tengas que recordar las siguientes 3 definiciones y asegurarte de que las mencionas en una redacción o en una exposición oral. Un número ordinal. Describe una posición dentro de una serie ordenada como primero, segundo, 98º. Un sector. Es el área entre dos radios y el arco que los conecta en un círculo. Un trapecio. Es una forma de 4 lados, bidimensional, y con solo un par de lados paralelos. Quizás puedas inventar un atareado personaje llamado Al-Ordin, entre paréntesis, ordinal, que le ordena a la gente que haga una fila. Tú vas primero, tú segundo, tú tercero. Tal vez una de las personas a las que está dando órdenes se enfada y viene hacia él con un afilado cuchillo en forma de secador en la mano. Entre paréntesis, sector. Pero solo corta un pedazo de la camiseta de Al, antes de escaparse volando en un trapecio. Entre paréntesis, trapecio, aterrizando en un campo que resulta que tiene 4 lados, y solo 2 de ellos paralelos. Una historia como esta contiene una rica colección de informaciones, imágenes que se refieren a términos matemáticos, rodeados por detalles que explican su significado. Todo ello organizado en una historia creativa, interconectada y memorable. Puedes evocar en tu imaginación sentidos y emociones, utilizar tu cámara de cine mental para seguir la acción y seleccionar los detalles clave y repetirlos un par de veces hasta que todo ello quede firmemente fijado en su lugar. En un curso de lengua y literatura, puede resultar útil recordar todos los segmentos sintácticos entre comillas, verbos, nombres, pronombres, adjetivos, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Observa lo rápido que puedes otorgarle ahora una imagen clave a cada una de estas 8 palabras. Entre paréntesis, quizá basándote en el ritmo de la palabra, en una sílaba o incluso solo en la primera pareja de letras, e incorporarlas en una historia. Todo es fruto de tu propio trabajo. Recuerda, esta es tu historia. Nadie más tiene por qué oírla jamás, de modo que libera tu mente, despréndete de tus inhibiciones, exagera todas las asociaciones que te vengan a la mente y crea una experiencia personal potente y memorable. No estás tratando de encontrar la historia como si existiera una única respuesta lógica y correcta, sino que estás inventándotela desde la nada, creando una nueva versión de las 8 palabras originales. Tu historia, inolvidable, no sigue ninguna lógica más que la cadena de acontecimientos imaginados por ti mismo. Trucos prácticos para aprender mediante historias. Empieza con imágenes
Imágenes cuidadosamente escogidas que representen la información que estás estudiando. No pienses solo en la historia, contémplala mientras sucede. Exagera todos los detalles, haciendo que las imágenes cobren vida en tu imaginación y comprueba que puedes repetir la trama de forma vital y rigurosa con los ojos de tu mente. Piensa detenidamente en la secuencia de acontecimientos que lo sostiene todo de forma organizada en tu mente. Visualiza transiciones claras, como si una cosa afectara a la otra, se convierta en la otra, saliera de la otra, emergiera de la otra. Asegúrate de que tu historia establece un orden muy claro para todos los elementos que contiene, tanto para memorizar una determinada secuencia o simplemente para asegurarte de que no olvidas nada de la lista. No pasa nada porque hables contigo mismo. Acostúmbrate a narrar tus historias mnemotécnicas, diciéndolas en tu mente para enfatizar los detalles. Describir la acción desde diferentes ángulos y fortalecer todos los recuerdos que has confeccionado. Adelante. Confecciona una práctica lista de tareas relacionada con tus estudios actuales. Cosas que comprar, libros que pedir en la biblioteca, trabajos que completar. Convierte la lista en una historia fácil de recordar. Sigue repasando este ejercicio mental durante los días y semanas que siguen y empieza a utilizar técnicas de memoria para organizar tu aprendizaje y tu vida. Escoge un conjunto de ideas de uno de tus documentos de investigación, presentaciones o tests de competencias. Escríbelo del modo más simple y específico posible. Entonces, utiliza técnicas de aprendizaje activo para fijarlas en tu memoria. Entrena tus competencias de memoria convirtiendo ideas abstractas en historias. Conceptos filosóficos, teorías de la física, temas literarios. Todos ellos pueden asociarse a imágenes clave que estimulen tu recuerdo y entonces convertirse en tu memoria en una estimulante y absorbente aventura. 9. Viajes de la memoria. Junto a cuidadas escenas e historias, las rutas y los viajes han sido utilizados desde la antigüedad como apoyo para el aprendizaje. Las reglas para este planteamiento se han transmitido a través de los siglos y siguen siendo unos medios muy poderosos para todo tipo de aprendizajes espaciales. El aprendizaje espacial, que implica rutas de viaje, mapas geográficos y excursiones a distintos edificios, reales e imaginarios, como un papel clave para jugar en el arte de la memoria y estas antiguas ideas. Como un papel clave para jugar en el arte de la memoria y estas antiguas ideas. Puede adaptarse fácilmente para que encajen con los más modernos retos en el campo del estudio. Temas clave. La vinculación entre lugar y memoria. La memoria artificial y la antigua tradición de entrenamiento cerebral. ¿Cómo desarrollaron los griegos y los romanos los sistemas de aprendizaje espacial? Una guía paso a paso para confeccionar las propias rutas memotécnicas. Trucos para hacer que cualquier información sea vital y fácil de recordar. Términos clave. Memoria espacial, memoria artificial, memotecnia, ad herenium, viajes de la memoria, el método de la habitación romana y el método de Lozi. Ubicando recuerdos. Existe un fuerte vínculo entre la localización física y la memoria. Volver a un lugar, tu primera escuela, una antigua casa, es probable que desencadene una amplia gama de recuerdos. Hay muchas huellas de la memoria,
no solo lo que puedes ver, sino también olores, sonidos y texturas. Las cosas que hiciste y dijiste allí y las emociones que experimentaste cuando pasaste tiempo allí en el pasado. Llegamos a estar tan familiarizados con la disposición de ciertas localizaciones que podríamos dar un paseo rodeando los objetos con los ojos cerrados. Pero incluso aquellos lugares que tan solo visitamos en una ocasión pueden parecernos sumamente familiares cuando volvemos a ellos. Recursos memotécnicos. ¿Los lugares te ayudan a recordar? Pueden tener un interesante impacto en la memoria. Por ejemplo, si sueles escuchar música en el coche. ¿Alguna vez te ha pasado que al escuchar una determinada canción recordaste instantáneamente por dónde estabas conduciendo la primera vez que la oíste? En otras ocasiones, puede que utilices la localización física de forma más consciente para ayudarte a recordar algo. Tal vez te imagines a ti mismo en una isla desierta para calmar tus nervios y aligerar el estrés. ¿Alguna vez has ido a una habitación? ¿Te has dado cuenta de haber olvidado por completo lo que ibas a buscar? Y entonces has vuelto sobre tus pasos para recuperar lo que te trajo hasta ahí y lo has vuelto a recordar. Quizás hayas descubierto que, simplemente cambiando la disposición de un objeto que te es familiar, tu tetera o un par de zapatos junto a la puerta, le señala a tu cerebro que hay algo importante que recordar. Durante miles de años hemos sabido que los lugares, aquellos que realmente hemos visitado y aquellos que existen solo en nuestra imaginación, pueden activar nuestros recuerdos. El cerebro humano tiene una gran capacidad para recordar lugares y conectarlos con otros tipos de información. Recordar los lugares individuales y saber cómo moverse en ellos se nos da extremadamente bien. Del mismo modo que las cosas que derivan en escenas interesantes se adhieren a nuestra mente y podemos aprender largas y complejas historias siguiendo la cadena de ideas y acontecimientos de principio a fin. También recordamos rutas y excursiones con muy poco esfuerzo. Piensa en el alcance de tu memoria espacial. Todas las distintas estancias que conoces en detalle, los edificios que puedes recorrer con facilidad y las rutas que reconstruyes de memoria, de casa al trabajo y del trabajo a casa, por la ciudad, a casas de amigos, paseos, campos de golf, rutas comerciales, viajes de vacaciones que sueles hacer. Desde tiempos antiguos, los estudiantes competentes han usado las rutas y viajes que les son familiares para hacer cosas increíbles con sus recuerdos. Memoria artificial. Lejos de referirnos a los soportes físicos y los artilugios que sirven de apoyo a la memoria, diarios, calendarios, nudos en los pañuelos, bases de datos, agendas electrónicas. El término memoria artificial significa aprendizaje consciente y controlado, utilizando tácticas y trucos de la mente para recordar más y mejor. Como en las escenas memotécnicas y las historias que has aprendido a usar, la información se manipula y se modifica hasta convertirse en algo que encaja con el modo que el cerebro tiene de funcionar. Los itinerarios de la memoria son solo otro aspecto de este planteamiento del aprendizaje. Una técnica específica y probada que acostumbra a transformar el material de estudio, fijándolo en tu cerebro, de un modo que te beneficia a muchos niveles. Se activa todo tu cerebro. Puedes explorar la información mediante una lógica detallada y una creatividad sin ataduras. Puedes empezar a vincularla con otros materiales, aplicándola de interesantes y nuevas maneras, comunicando lo que sabes y comprendes con un nuevo grado de confianza. Puedes recordarla toda porque has tomado el control
y la has convertido en memorable. Memoria artificial puede sonar a un estrafalario y moderno planteamiento del aprendizaje, pero de hecho se trata de una larga y noble tradición que data de un tiempo en el que se enseñaban competencias de memoria y se respetaban y se celebraban como un apartado clave de la vida intelectual. Orígenes antiguos. En la antigua Grecia se glorificaba a la memoria. En la mitología griega, la diosa Mnemósine, de la que deriva la palabra mnemotecnia, para designar una técnica o herramienta de memoria, se le dio la más alta posición, la de madre de las musas. Sabemos que las técnicas de memoria se desarrollaron basándose en espacios físicos y localizaciones, brindándoles a los estudiantes potentes marcos mentales para su aprendizaje. La memoria era central tanto para el pensamiento como para el aprendizaje, tejiendo el proceso de exploración de grandes ideas y nuevas filosofías, así como para mantener vivas la historia y la tradición. Parece que los grandes oradores del mundo antiguo estaban particularmente interesados en las técnicas de memoria para ayudarles a destacar en sus discursos y para asegurarse de que los demás recordaran lo que debían decir. Los romanos siguieron desarrollando el arte de la memoria, y partiendo de ellos, hemos escrito registros de entrenamiento de memoria y técnicas específicas de aprendizaje. Las estrategias espaciales eran particularmente importantes. Quintiliano, el retórico y escritor, analizó la clara conexión entre la memoria y el espacio. Entre comillas, porque cuando volvemos a algunos lugares después de algún tiempo, no solamente los reconocemos, sino también nos acordamos de lo que en ellos hicimos. Se nos representan las personas y hasta alguna vez nos vuelven a la memoria los ocultos pensamientos. El método de la habitación romana, como llegó a conocerse, se basaba en este sencillo principio, que los edificios, los viajes y las rutas pueden actuar como marcos de almacenamiento para información inconexa. Los romanos sabían que puedes escoger un edificio o incluso inventártelo, y entonces ordenar la información en forma de imágenes en determinadas áreas, conocidas como los, verlas claramente a través de los ojos de tu mente, y entonces redescubrir todas las claves al volver mentalmente sobre tus pasos. Tu ruta, que es tan familiar, mantendrá el orden original de forma significativa. Cicerón, uno de los pensadores, escritores y oradores romanos más importantes, utilizaba este efecto para planificar y escenificar sus discursos públicos, manteniendo todas sus ideas perfectamente delineadas. Dijo simplemente: el orden de los lugares asegurará el orden de las cosas que debo recordar. Hora de irse a casa. Prueba el método de la habitación romana, entre comillas. Tiene sentido empezar en casa, el edificio que te es más familiar. No importa en qué tipo de vivienda vivas. Cualquier casa puede convertirse en un marco de almacenamiento de recuerdos de todo tipo. Primero, dedica unos momentos a visualizar tu casa. Piensa en los posibles loci que puedes usar, las distintas habitaciones, áreas, pasillos, espacios exteriores, armarios. Y considera cómo ves este edificio con los ojos de tu mente. ¿Lo visualizas desde un determinado punto de vista? Tómate un poco de tiempo para esbozarlo desde ángulos distintos y para lograr una buena visión del conjunto. El siguiente paso es probar una ruta que te llevará a las 10 habitaciones distintas o áreas del edificio en un razonable orden lógico. Si le estás enseñando a alguien la casa,
por dónde discurriría el tour y dónde os detendríais. Escoger 10 lugares te brinda un número claro y redondo que recordar. Te aporta además un espacio adecuado de almacenamiento que bastará para la mayoría de las situaciones y le da una capa de orden a la creatividad que allí se origine. Cuando hayas escogido tus 10 lugares, entre paréntesis, pueden ser habitaciones, pasillos, armarios, jardines, balcones, y hayas decidido la ruta a seguir desde el primer hasta el último lugar, realiza el itinerario mentalmente. Una vez visualizada cada una de las paradas, imagina que te detienes ahí. Y entonces piensa detenidamente cómo llegar a la siguiente. Comprueba que el orden de los lugares tenga sentido y sea cómodo. Es una buena idea hacer la ruta al revés para asegurarte de que la conoces al dedillo. Entonces estarás listo para empezar a emplear tu ruta, rellenando las 10 zonas con imágenes clave que te ayudarán a recordar. Como sucede con las historias y escenas memotécnicas, puedes convertir todo tipo de información en vívidas imágenes, y entonces fijarlas en un lugar del itinerario. Pero ahora no tienes que preocuparte por la invención de una cadena de acontecimientos dentro de una escena, o por la acción que se va a desarrollar en una larga historia. La estructura de tu edificio hace el trabajo por ti, sosteniendo la información en su lugar, sea cual sea el orden que escojas. Simplemente resigue tus pasos mentalmente, redescubre las imágenes que dejaste y entonces tradúcelas en el material de estudio original. Por ejemplo, prueba con la ruta por la casa que acabas de diseñar aprendiéndote la siguiente lista. 10 grupos universitarios y actividades de las que quieres obtener más información. Equipo de fútbol, grupo de lectura, grupo de pintura, consejo escolar, grupo de teatro, club de ajedrez, centro de orientación del alumnado, asamblea de estudiantes, equipo de natación, grupo de bailes de salón. Otorga a cada ítem de la lista una imagen clave y memorable, y entonces coloca cada imagen en cada una de las 10 estancias o áreas de tu casa. Mejora el aspecto del hogar. Utiliza todo lo que has aprendido sobre la memoria para fijar las imágenes en su lugar. Exagera todo lo que puedes ver e incorpora tantos sentidos como puedas. Haz que las imágenes sean divertidas, inusuales, excitantes, escalofriantes. Pero haz también uso de cualquier cosa que esté ya en la habitación para anclar las imágenes que quieres añadir. Una pieza del mobiliario para apoyar en ella una persona o un objeto, por ejemplo, o una pantalla de televisión para emitir una determinada escena. Haz que cada cosa cobre vida de forma tan vívida como puedas, subrayando los detalles que importan e imaginando cómo te sentirías si realmente te toparas con estas extrañas cosas repartidas por tu casa. Cuando hayas insertado todas tus imágenes, vuelve por la ruta una vez más para comprobar que aún estén ahí. Utiliza la lista impresa para asegurarte de que tu almacén mental está ahora lleno de la información correcta. Entonces, pon a prueba el método. Tapa la lista, cierra los ojos, empieza por la primera parada de tu excursión y entonces ve avanzando por los lugares y redescubriendo las imágenes que dejaste allí y diciendo exactamente qué significan. Érase una vez en Roma. Piensa en cómo podrás utilizar esta increíblemente potente técnica en tus estudios. Es estupenda para aprender importantes listas de nombres, de libros, de material.
los puntos clave de trabajos y presentaciones, e incluso los estadios de un proceso o de los elementos que conforman una competencia compleja. Puedes utilizarlo para aprender qué partes de un aparato emplear y cuándo, qué dirección tomar y qué técnica mostrar. La fuerte estructura del edificio mantiene a salvo toda la información y la ruta por el mismo te garantiza que preservas la secuencia correcta. Haz que esta estrategia encaje con tus necesidades y lograrás un nuevo nivel de confianza, sean cuales sean tus estudios o los contenidos que debas dominar. Puedes empezar por la entrada y encontrar que enfrente está teniendo lugar un partido de fútbol. La pelota golpea contra la grava mientras los dos equipos luchan por meter un gol. Entre paréntesis, ítem 1, equipo de fútbol. Quizás la segunda parada de la excursión sea la puerta principal que se ha transformado en un libro gigante, y tienes que abrir la gran cubierta y empujar hasta hacer un agujero a través de las páginas para entrar en la casa. Entre paréntesis, ítem 2, grupo de lectura. Si el recibidor está pintado con una colorida pintura brillante que gotea aún en las paredes y que amenaza con mojarte, sin duda recordarás la siguiente línea de la lista. Ítem 3, grupo de pintura. Y así sucesivamente desde el primero hasta el 10º lugar hasta que lo hayas recordado todo. Reglas romanas. Un texto anónimo denominado Ad Erenium aporta algunos importantes consejos para los usuarios del método de la habitación romana. Asegúrate de que tus loci, las paradas de tu excursión, sean espaciosos, ordenados y bien iluminados. Planifica tus loci, de modo que las distancias entre ellos sean más o menos siempre las mismas. La variedad es siempre un factor importante en la memoria, de modo que diseña cada uno de tus loci para que sean tan diferentes del resto como sea posible. Coloca puestos de control, entre comillas, a lo largo de la ruta. Los romanos solían añadir símbolos memorables al 5º y al 10º espacio de cada itinerario memotécnico. Imágenes en lugar de ideas. El método de la ruta o del viaje brinda unos cimientos muy sólidos para nuestros estudios. Puedes utilizar todo tipo de itinerarios, por edificios, paseos, en coche, por campos de golf, y rellenar cada uno con información vital. Tu conocimiento del mundo real te aporta toda una gama de marcos existentes en los que puedes cartografiar todos los nuevos contenidos que quieres dominar. Pero solo lo podrás hacer si sabes cómo convertir ciertas ideas abstractas en vívidas y memorables imágenes. He aquí un ejemplo clásico. Si has estado estudiando las causas de la Revolución Francesa, puede que tengas una lista de apuntes como esta. El clero, la nobleza, el pueblo, impuestos, privilegios, ilustración, bancarrota, mala cosecha, estamento general, Asamblea Nacional. La lista resume las ideas importantes en una secuencia que podría ayudarte a explicarlas sobre el papel o en persona. ¿Cómo las puedes transformar en unas imágenes que sean lo suficientemente claras y reales para llenar los edificios de tu mente? Los primeros 3 puntos son bastante directos. Si eliges memorizar este material dentro de un centro comercial, puedes visualizar a un grupo de curas, para el clero, dando vueltas y vueltas en las puertas giratorias de la entrada. Transforma el área del vestíbulo en una lujosa y majestuosa casa, para acordarte de la nobleza. Entonces pon a un campesino en cada escalón de la escalera, entre paréntesis, pueblo.
Entonces, impuestos, privilegios, ilustración. Estas son un poco más difíciles de ver, pero pensándolo un poco, hallarás que hay distintas asociaciones que pueden ayudarte a crear tus imágenes clave. Los impuestos pueden representarse con facturas encoladas por todo el departamento de perfumes, o inspectores de Hacienda haciendo cola para coger el dinero de la caja registradora. Los privilegios puede que te hagan pensar en pases VIP colgados del cuello de una serie de personas que tienen aspecto de ser muy ricos y están sentados en el bar. Para la ilustración, ¿qué tal una enorme lámpara que ilumine la tienda de ropa, donde todos los clientes que se están probando unas piezas brillantes y coloridas tienen una bombilla encima de la cabeza que indica que tienen una idea nueva? Prueba con los últimos 4 ítems de la lista. ¿Cómo podrían representarse estas ideas en imágenes que puedan repartirse por distintos comercios locales? ¿Por tu habitación? ¿Por el paseo que lleva al bar al que sueles ir? Utiliza sus significados reales, cualquier asociación que inspiren, o claves tomadas del modo en que se escribe o se pronuncia, para ayudarte a crear el tipo de imágenes vívidas y precisas que activarán tu memoria. Soluciones de almacenaje. El método del viaje funciona mejor cuando hay una imagen potente que domina cada uno de los loci, pero hay espacio suficiente en dicho lugar para alojar más elementos. Se pueden añadir más ideas y detalles a las imágenes principales, haciendo de cada lugar de la ruta una historia memotécnica rica e interconectada. Esta es una estrategia esencial para muchos alumnos que tienen grandes cantidades de información que aprender. Las imágenes clave almacenan y organizan las ideas más importantes, pero las imágenes que añades dan acceso a detalles que necesitas para demostrar tus verdaderos conocimientos, comprensión y competencia. Para terminar este capítulo, prueba a ver si puedes insertar una imagen principal y unas pocas imágenes de más en todos los loci de una nueva ruta memotécnica. Escoge otro edificio con el que estés familiarizado, quizás una facultad del campus, el polideportivo local o tu destino de vacaciones favorito. Como has hecho antes, elige tus 10 loci, diseña y ensaya la ruta desde el principio hasta el final, y entonces usa este marco de memoria vacío para memorizar el siguiente material de estudio. Apuntes sobre movimientos artísticos, su cronología y algunos de los artistas que los hicieron famosos. Romanticismo, Turner. Realismo, Millet. Impresionismo, Van Gogh. Simbolismo, Redon. Escultores premodernistas, Rodin. Modernismo, Mucha, Klimt. Cubismo, Picasso. Expresionismo, Munch. Futurismo, Valla. Si decides utilizar un estadio de deportes como escenario para tu ruta, puedes empezar en el aparcamiento y esbozar los personajes de tu película romántica favorita. Entre paréntesis, romanticismo. Comiendo atún y bailando como Tina Turner. Entre paréntesis, Turner. Entonces puedes desplazarte hacia la puerta de entrada y observar que llega el rey, entre paréntesis, realismo, y que lleva 1.000 euros en el bolsillo, entre paréntesis, millet. O bien tu excursión puede consistir en un viaje a la playa que te sea familiar. Por el camino puedes encontrarte una impresora, entre paréntesis, impresionismo. Quizás un mono esté intentando enchufarla,
entre paréntesis, Monet, y un gran cartel encima de su cabeza describa la escena como bizarra, entre paréntesis, Pizarro. Ponte a prueba a la hora de diseñar una nueva excursión de tu elección. Decórala con imágenes que puedan almacenar todos los detalles de esta lista, y entonces observa lo bien que funciona. Puedes realmente estudiar 22 segmentos distintos de información como estos y recordarlos todos en el orden adecuado. Aprender de forma consciente y estratégica, combinando la lógica y la creatividad, y mostrar el funcionamiento de la memoria artificial en acción. Trucos prácticos para confeccionar viajes memotécnicos. En todos los viajes y rutas memotécnicas que utilices, trata de visualizar cada loci siempre desde el mismo punto de vista. Te facilitará recrear las imágenes y tener acceso a la información original. Mantén un diálogo interno mientras seleccionas las imágenes y cuando las recuerdes más tarde. Plantéate preguntas para ir entrenando tu memoria. Cuando hayas terminado con una determinada serie de información, limpia las imágenes, de modo que puedas utilizar el mismo marco de viaje de nuevo para otra ocasión. Date una vuelta por los loci, visualiza todos los detalles que añadiste y observa cómo los vas quitando, imaginando los espacios vacíos de nuevo, listos para servir como estructura para tu nuevo desafío estudiantil. Adelante. Inicia sobre un papel o en tu ordenador una colección de apuntes sobre los viajes memotécnicos que vas confeccionando. En el momento del examen, releer tus apuntes supondrá un atajo para acceder a la información almacenada. Solo tendrás que repasarla. Utiliza un mayor número de los lugares que conoces, reales o ficticios, para ayudarte a diseñar nuevas rutas mentales. Incluso los edificios de los programas de televisión, escenarios de novelas o paisajes pueden ser la base de eficaces rutas memotécnicas. Diseña una ruta memotécnica para las listas de la compra. El hecho de utilizar esta ruta de forma regular reforzará las conexiones entre lugares y recuerdos y mejorará todas tus competencias de aprendizaje.